Buenas tardes, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar aquí en el Congreso de Academia Journals, ahora con el tema de la perspectiva ético-política de una nueva transformación en México. Eh, mm, en esta ocasión les traemos un poco la idea de que esta perspectiva ético-política que ha impulsado el doctor Enrique Dussel toma como punto de partida que las culturas originarias ofrecen una gran cantidad de aportaciones para una convivencia justa en la sociedad actual y sobre todo bajo estos principios, saber vivir en armonía con la naturaleza, convivir y dialogar al interior de las comunidades, ser feliz es vivir con lo necesario. Todos estos aprendizajes debemos de recuperarlos de los pueblos originarios. No es una prioridad conservar el actual modelo de acumulación de capital, pero sí crear una nueva subjetividad con base en la ética comunitaria, el bien común, ser prudentes para preservar la vida y vivir en colectividad. Bajo los principios éticos de la acción política desde la perspectiva del doctor Enrique Dussel, actuar para la transformación actual de alguna manera se convierte no solo en un horizonte del futuro, sino que implica la acción en el momento de nuestra realidad actual. ¿Cuáles son estas, digamos, principios? Afirmación de la vida, en donde se menciona que la vida humana es la condición absoluta universal de toda acción humana. Es mismo el contenido ético de toda acción política. El consenso comunitario, el acuerdo, ¿sí? Los representantes del pueblo que se eligen en las elecciones que nosotros siempre participamos, se deben a él. No pueden actuar desde el interés particular, hay que tomar en cuenta a los demás en la toma de decisiones. Es lo legítimo. De esa manera el representante actúa obedeciendo y se legitima con la participación permanente. La acción política, entonces, con base en la búsqueda del consenso, es una fuerza ética que requiere el político para ejercer de alguna manera ese poder que él solo y únicamente representa. La factibilidad. Toda acción o decisión debe contemplar las condiciones de posibilidad que pueda efectivamente llevarse a cabo. Tendrá como horizonte un mundo habitable, sustentable y sostenible para que las futuras generaciones, por lo que será incluyente, y debemos en ese sentido de considerar al otro. Entonces él plantea tres momentos de la política llamadas constelaciones, con etapas internas, por lo que pasa lo político, la política y su praxis, para explicar la transición hacia un nuevo orden. Esta primera consideración o también primer momento es la totalidad vigente o llamado orden político vigente. El estado deviene en dominador desde el punto de vista del concepto de Max Weber, que indica el aspecto del Estado como detentador legítimo del poder. Eso dice Max Weber en Economía y Sociedad, que incluye la obediencia del pueblo al poder del Estado. Esta concepción pues va a cambiar. Todo Estado capitalista que arguye ser el árbitro de los conflictos de clase establece las reglas y las leyes y todos obedecemos esas reglas y esas leyes en ese contexto del conflicto de clases. Esto marca el principio de que son estas las que están sobre el interés particular, sobresaliendo que hay derechos y obligaciones de los integrantes. Sobre todo esto se veía en el régimen anterior, en el caso mexicano. Sí. Las constelaciones, la segunda constelación, pues se le llama de alguna manera ruptura mesiánica, como si fuera un principio heroico. ¿En qué sentido se habla de esto? En la salida de la dominación que habla Weber. Dussel se refiere sobre todo a Jean Paul Sartre. Dice que Jean Paul Sartre rescata la cuestión de la liberación. Este momento, el momento de la ruptura mesiánica, de romper con el orden anterior,
con el régimen político anterior, considera las condiciones que deben existir para la construcción de un nuevo orden político. Este momento implica la destrucción del antiguo orden vigente, esta etapa denominada negativa, que tiende a la transformación en un primer momento o a la revolución, dependiendo de las condiciones que se puedan dar. En la historia de las naciones como México, Estados Unidos o incluso Rusia, la enfrentaron Estados Unidos desde George Washington, México desde Miguel Hidalgo, Rusia desde Vladimir Ilich Lenin, pero también otro tipo de movimientos sociales que buscan un nuevo orden. Puede ser una etapa anárquica o escéptica, dado que los actores liberadores se enfrentan al Estado fetichizado, le dicen así de esta manera, burocrático, dominador, necrófilo o represor, en términos de el doctor Enrique Dussel. Entonces, la otra constelación, la tercera, es la creación de un nuevo orden, es decir, pasamos del orden vigente al momento mesiánico de ruptura y ahora estamos en la creación de un nuevo orden. En este momento, ¿sí? Le dicen el momento de Josué, es la organización de un nuevo Estado, un principio ético político de una transformación social y política para la construcción de una nueva sociedad tan anhelada, digamos, en ese sentido. Es el momento político de mucha complejidad. Se le da el carácter de positivo, creativo. El anterior, el del rompimiento, es el momento negativo, pero en este le llamamos momento positivo, ¿sí? Creativo, de construcción de una positividad que sigue a la negatividad que pudo significar la ruptura del régimen anterior. Este momento constituye un proceso estratégico, real y empírico, factible. Hay que tener esa condición de factibilidad. No es ya una utopía, sino una praxis constructiva, creativa. El reto de crear el poder participativo, que la gente participe, que se involucre, concretado en nuevas instituciones que ejecuten y potencien la soberanía del pueblo. Ese es el rescate de esta nueva, digamos, de este momento, la potenciación, ¿no? El pueblo que es potentia, dicen. Entonces, algunos de estos aspectos en la política de la administración pública actual tiene que ver con el hecho de que la creación de un sistema más justo que implique transformaciones éticas de las instituciones. Viene un nuevo Estado, digamos, una nueva cultura política, basada en la participación popular, a lo que no estamos tan acostumbrados. Estamos en un momento positivo, creativo, constructivo, vinculado a una filosofía de la liberación desde la perspectiva de Enrique Dussel. Entonces, los principios éticos que rigen las instituciones tienen que ver con lo que mencionamos al inicio, que es la afirmación de la vida, el consenso comunitario y la factibilidad. Entonces, de alguna manera, las instituciones tienen desde esta perspectiva la importancia nodal de atender lo material para dar lo básico y necesario que requiere una vida. La búsqueda de acuerdos y su cumplimiento, organización con legalidad, con suficiencia presupuestal, en fin, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con principios éticos de las instituciones para evitar la corrupción, ¿sí? En términos generales, tenemos como conclusiones que con la revisión de los aspectos planteados a lo largo del documento, podemos afirmar desde el campo de la educación que el ámbito en el que nos desarrollamos, que es necesario definir proyectos de investigación con una perspectiva comparada y con sentido longitudinal para que mediante ello se pueda dar cuenta de los procesos formativos que se han gestado. Procesos que se han gestado, los principios y constelaciones que aquí desarrollamos podrán conformar como ejes de construcción y definición de categorías de análisis en el desarrollo de proyectos mencionados. Pues es todo